Hola, ¿cómo estás? Me alegra mucho saludarte. Gracias por cumplir la cita que tenemos todos los martes en un podcast más de Angelando Experience. Y con este podcast cerramos esta temporada de Amores de Película, Guiones para la Vida. Y el episodio de hoy, ¿un psicópata a mi lado? Hemos decidido elegir una película para cerrar con broche de oro esta temporada, una película muy buena. Esta película se llama Match Point, que significa punto de partido en el tenis. Y obviamente la película nos va a estar mostrando por medio de esa metáfora lo que significa. Es una película dirigida por Woody Allen del año 2005. Como protagonistas tenemos a Jonathan Rhys Meyers en el papel de Chris Wilton. Tenemos a Scarlett Johansson también como Nola Rice, Emily Mortimer como Chloe Hewitt, Matthew Goode como Tom Hewitt. Bueno, película nominada a muchos premios, nominada a Oscar por guión original, 4 nominaciones a los Globos de Oro como mejor película dramática y como mejor director, ganadora también del premio Goya a película extranjera y nominada a premio César como película extranjera. Muchos premios, por eso también la hemos elegido para cerrar esta temporada. Y es una película, fíjense que yo digo un psicópata a mi lado, es porque nos muestra justamente el perfil de una persona que es lo que denominamos actualmente, y creo que tal vez ustedes han escuchado hablar mucho, nos muestra un poco el perfil de lo que es un psicópata integrado. Y digo que hemos escuchado quizás hablar mucho porque con todas las aplicaciones de citas, digamos que esto ha favorecido mucho que este tipo de personas se filtren y puedan lograr sus objetivos. Para poder entenderlo, entonces les voy a decir qué es eso de un psicópata integrado. Un psicópata integrado son aquellas personas que generalmente son hombres que tienen síntomas subclínicos. Subclínico significa que no es clínico, que el síntoma o el rasgo no es tan evidente, por lo cual les permite camuflarse, ¿sí? O integrarse, por eso el nombre de integrado, integrarse a un grupo social como lo haría cualquier otra persona. Tiene una serie de rasgos que le permiten brillar en ciertos tipos de roles o relaciones. De hecho, pueden al comienzo parecer unas personas totalmente encantadoras, seductoras. Recuerden que tenemos un podcast donde hablamos también de seducción, ¿sí? Pero aquí este personaje nos va a mostrar, cuando hablamos del psicópata integrado, la seducción se convierte en ese juego donde además arrastra con la manipulación. Pero nombro el podcast para que miremos un poco lo que entendemos por seducción, ¿vale? Bueno, este tipo de personas además oscilan y se mueven mucho en lo que denominamos una triada oscura. Triada oscura en psicología es un concepto que se refiere a 3 rasgos de personalidad que son dañinos y que son negativos. ¿Cuáles son? El narcisismo, donde son personas que constantemente quieren llamar la atención, quieren ser el centro, quieren que todos los reflectores estén puestos sobre ellos. Y por supuesto, tienen un gran ego donde se consideran que son superiores a los demás. Esa es una gran característica. Al ser superiores a los demás, casi que los otros se convierten en objetos donde solamente son útiles para lograr un objetivo. Una vez logro el objetivo, lo desecho. En esta triada aparece otro concepto que es el maquiavelismo, que está inspirado justamente en Maquiavelo, donde nos está hablando de manipulación. La manipulación, como todas aquellas estrategias de las cuales yo me voy a valer para lograr el objetivo que yo tenga. Más adelante lo vamos a ver cuando hablemos un poco de la película. Y por último, en la triada aparece el concepto de psicopatía. Es esa frialdad emocional, es el cálculo con el que yo voy a actuar y me voy a desenvolver, y la manera como poco a poco establezco un plan, lo cumplo y lo desarrollo
para lograr eso que yo me he propuesto. Creo que era muy importante hacer estas precisiones para que podamos entender el resto de los guiones de los que vamos a hablar, pero que tengamos en cuenta el concepto de psicópata integrado. Son personas que se caracterizan por tener relaciones que no solamente son tóxicas, sino también destructivas. Son intensas. Y cuando decimos intensas, también me imagino que ustedes han escuchado mucho el concepto del bombardeo de amor. Son aquellas personas que cuando están en ese momento de conquista, absolutamente no escatiman en nada. Es el mensaje, es la llamada, es yo paso por ti, es yo te recojo, es qué bonita estás, cómo te queda esto. Es todo un bombardeo, literal. Y son intensas. Son ese tipo de personas que a mí me llama mucho la atención, que se empiezan a conocer. Y entonces es la foto de quiero compartirte lo que estoy tomando. Y entonces el otro le dice, ay, pero qué lindo, mire cómo me está diciendo dónde está. Y ahora mira, te mando la foto de, ya voy a entrar al trabajo. Y ahora mira, te mando la foto, claro. Entonces para la otra persona es como, qué persona tan confiable, si todo lo que me está mostrando en este momento. Pero no vemos más allá de posiblemente cuál es la intención que se tiene detrás del bombardeo de amor. Son relaciones además muy aceleradas. ¿Y aceleradas por qué? Porque es que a mí me interesa captar tu atención muy rápido y que no te des cuenta quizás de que yo puedo tener otras intenciones. Son esas relaciones donde una vez se va dando el bombardeo de amor y hay un proceso de almagelización, es decir, como que encontré mi alma gemela contigo, mira cómo nos parecemos, mira cómo pensamos igual, y la persona se va creyendo ese cuento. Entonces es como que somos el uno para el otro, y por qué no vamos ya y pasamos esta relación al siguiente nivel, vámonos a vivir juntos, casémonos, tengamos hijos. Más o menos es eso, pero en un periodo de tiempo realmente muy corto. ¿Qué característica también tienen estas personas? Que tienen una facilidad muy grande para identificar la vulnerabilidad del otro. Y en esta semana he tenido varios consultantes donde están en ese proceso de me vuelvo a lanzar al ruedo después de que ya estoy en un proceso de sanación y ya he identificado muchas cosas. Y entonces empiezan de pronto a contar un poco más allá de las historias en sus relaciones. Y recuerdo que yo le decía a uno de mis consultantes, y esa persona ya se ganó la confianza para que tú le estés contando todo esto. Porque cuando yo estoy dando información, recuerden, la información es poder. Pero este tipo de personas empiezan a identificar, ya, el lado vulnerable de esta persona es que es muy insegura. Hagan de cuenta que es como si yo fuera anotando y mirando. Bueno, no, de pronto es una persona que dentro de sus sueños está ser mamá muy pronto y no ha encontrado la relación. Entonces ya sé que si yo me meto por el lado de los hijos y que yo quiero ser papá y que me parece maravilloso tener un hijo con ella, por ese lado la voy a coger. Cuando estas personas empiezan a identificar ese perfil de mujeres que generalmente muestran su vulnerabilidad, se convierten en presa fácil para este tipo de personajes. Mucho cuidado con la información que damos. No significa que yo no me vaya a abrir, pero es que tú no dices, hola, mucho gusto, soy un libro abierto a partir de este momento. Eso no lo hacemos. Bien, ¿cuáles son los guiones? Tenemos acá, sí, unos personajes, una familia que es de una clase alta, que es prestigiosa, y un chico, no tan chico, un adulto joven que ha sido jugador de tenis y empieza a ser profesor y llega acá a ser profesor de uno de los miembros de la familia. Empiezan a entablar amistad y este lo recomienda porque tienen en común la ópera que les gusta. Por eso le presenta a la hermana. La hermana, muy bonita, muy querida, se ofrece, ¿qué necesitas? Y todo lo demás. Empiezan a conocerse. Y en menos de nada ya le está diciendo, te voy a presentar con mi papá para recomendarte, es decir, se vuelca ella totalmente a rescatarlo, ¿sí? ¿Cuáles son los guiones, más o menos, para que los entendamos? Para escalar en estatus social se requiere de relaciones de desigualdad y dependencia. La desigualdad la vemos acá
en lo económico, en la clase social y en una dependencia emocional. Encontramos que son personas que tienen deseos de salir de su actual situación, y esta es una persona que está frustrada, siente que no es el mejor jugador de tenis, aunque es bueno, pero que le va a costar mucho trabajo y que tal vez no va a ser como de los mejores jugadores de tenis que hay. Como que llegar allá le va a costar mucho trabajo, entonces como que por este lado quizá lo voy a ver mucho más fácil. Quieren gozar de prestigio y de poder con facilidad, y si encuentro una persona que me lo pueda facilitar, muchísimo mejor. Y acá brevemente voy a decir algo. A veces creemos que esto se da solo en clases altas, pero yo he tenido consultantes que son profesionales, chicas muy lindas, pero que en su situación familiar están viviendo situaciones de abuso, de maltrato, que no están muy bien. Al ser lindas, que saben que lo son, encuentran el hombre que ya es un poco mayor, que empiezan a mirar su necesidad, su vulnerabilidad. Y entonces hay un juego en el cual yo, mujer, creo que estoy cazando al otro, mucho lo tengo comiendo de mi mano. Pero lo que no me estoy dando cuenta es que el primero que vio la necesidad es el otro y que me está manejando con el dinero. A veces creo que yo tengo al otro que me va a sacar de esta relación, y cuando menos me doy cuenta es que es la persona que ya me está controlando con el dinero y que va a empezar a hacer conmigo abuso emocional, psicológico y posteriormente físico. Siguiente guión que encontramos. Para sentirte poderoso, nútrete del miedo del otro. En el podcast anterior hablábamos del miedo y cómo el miedo, si bien puede ser importante, si yo no lo empiezo a manejar, pues me va a limitar y no me va a dejar ver muchas cosas. ¿De cuál miedo se alimenta este tipo de personas? Miedo al abandono. Ella ya cree que acá, mejor dicho, si yo la amenazo con que me voy a ir o me pongo muy digno, ella yo sé que va a hacer cualquier cosa y yo acá me voy a quedar. Miedo quizás, como se mostraba en la película, ella, Chloe, muy desesperada porque es que necesito tener un hijo y hagamos la tareita rápido, y sí, cuando él además está teniendo ya una relación con otra persona que era justamente la prometida del mejor amigo con el que se iban a casar y no se dio. No voy a decir más de la película porque quiero que la vean, realmente es muy importante y van a poder entender cómo se van moviendo todos estos guiones. Una Chloe que además se da cuenta que su esposo empieza a cambiar, pero que decide, como lo decía yo en el podcast anterior, ignorar las señales. Eso no está pasando, está cansado, tiene muchas responsabilidades. Por último, tenemos otro guión. Si algo se opone en tu camino, deshazte de él. Y cuando lo pongo así, ese desastre de él es que, si bien puede ser como yo veo al otro como un objeto, ¿sí? Y entonces dame plata, préstame plata, ayúdame a subir, ayúdame a ascender, y ya cuando sencillamente tengo lo que quiero, no más, ¿sí? Es desecho al otro como ese objeto. Puede ser de lo saco de mi vida y ahí aparece el ghosting. No vuelvo a responder mensajes, me desaparezco, es como si me hubieran borrado de la faz de la tierra. Desafortunadamente hay momentos en los cuales ese desastre del otro va a puntos como si tenemos que eliminar a esta persona físicamente, la eliminamos, que es lo que muestra la película. Es decir, mi amante ha quedado embarazada, pero si bien me puede parecer muy bonita y la puedo desear, es una mujer que no ha logrado salir adelante, es una mujer que se siente frustrada, por eso también encaja muy bien con este personaje, pero pues digamos que acá no me va a ayudar a surgir. Por el otro lado tengo una familia que me ha aceptado, que me ha dado poder, con la cual yo he podido escalar. Tengo posición, tengo bienestar económico, tengo solvencia, tengo reconocimiento, que es algo que yo quería tener y que no había podido tener. Entonces, sencillamente esto no lo voy a perder por esto, pero si esto se empieza a interponer en mi camino, lo elimino. Y voy a citar una frase que aparece en uno de los últimos diálogos que me pareció muy interesante, y es: a veces se sacrifica a los inocentes
como parte de un plan más grande. Y ahí aparece lo que yo les decía de la triada oscura, el maquiavelismo. Si tengo que salir de esto, lo voy a eliminar. Y él termina diciendo, es un daño colateral. Es decir, no hay arrepentimiento. Y cuando habla de la culpa, dice, la culpa la pondré debajo del tapete para poder vivir. Cuando una persona dice la culpa la pondré debajo del tapete, no hay culpa, no hay arrepentimiento, no hay un juicio moral. Y esas son las características que vemos en los psicópatas integrados. Bueno, toda esa reflexión a partir de esta película, les recomiendo mucho que la vean. Es una película muy interesante, los diálogos son muy, muy buenos, pero más allá es un llamado a hasta dónde en nuestra sociedad también estamos con nuestras acciones alimentando este tipo de personalidades, hasta dónde queremos las cosas fáciles, hasta dónde mostramos mucho nuestra vulnerabilidad, hasta dónde con las redes estoy mostrando absolutamente todo y no estoy cayendo en cuenta que cuando yo muestro todo estoy mostrando mi vulnerabilidad, estoy dándole mucha información a un otro, porque no todas las personas que se nos pueden acercar tienen intenciones de tener algo serio. Así que ten mucho cuidado con esto. Por eso quise traer este tema hoy contigo. Bueno, si este contenido te ha gustado, recuerda, ya este es el último episodio de esta temporada. Te espero en la siguiente temporada que sé que te va a gustar. Si este contenido te ha gustado, por favor, compártelo, suscríbete, dale like y ya próximamente te vamos a dejar información en todas nuestras redes para que podamos compartir un momento muy especial en diciembre. Te espero entonces. Gracias.